muchas gracias antes de nada a Luis y equipo por haberme citado, por haberme pedido que venga para hablar un poco de lo que es de lo que está dentro del bidón, más que nada, ¿no? Que es lo que yo digo. Y tenemos un grupo que armamos hace poco, un grupo muy grande de WhatsApp, entre formuladores, agrónomos, referentes, y uno de los temas que saltó primero, adyuvante o coadyuvante, es algo que tiene que ver con el léxico, y uno puede ver en ARRAE, que es donde uno va primero, y dice lo que es un adyuvante, que ayuda, lo que es un coadyuvante, que coadyuva, busca lo que es coadyuvar, ayudar. Es lo mismo, llamémoslo Juan Carlos, pero usémoslo bien, que es lo importante. Y ahora, bueno, este es un cuadrito que yo pongo muy seguido en las presentaciones que doy, y que yo lo llamo como que son las barreras que tiene un ingrediente activo desde que uno lo pone en el bidón hasta que llega al blanco. Todos estos pasos que uno da, empezando por la limpieza del equipo, está bien, con todos los problemas que puede llevar, lo sabemos de fito, de problemática, lo que es la mezcla de tanques, estuvimos hablando hoy mucho de compatibilizadores, de órdenes de agregado, de productos, de formulaciones, es un tema importante lo que es la formulación, y hoy lo nombraron muchos, el tema de que no todas las formulaciones son iguales, ¿no? Mariano le puso mucho énfasis a eso y me parece correcto. Tengamos en cuenta eso, no todas las formulaciones son iguales. O sea, cuando hablamos de un ingrediente activo, si es posible nombremos la formulación, el nombre comercial, porque cambian mucho, ¿no? Después viene la parte ya del aplicador, que es la presión en el equipo, la agitación, los tanques. Hoy hablamos con Raúl Mazaro, la problemática que hay en las agitaciones de toda la mezcla que hacemos. Todos los ensayos que vieron de estabilidad acá son ensayos estáticos. Uno agarra, hace la probeta y la deja quieta. Eso me puede decir a mí, me puede condicionar, me puede decir, bueno, esto es lo que pasa, el producto es bueno o malo porque lo estoy exigiendo. Pero cuando se aplica deberíamos aplicarlo con una agitación continua y buena, ¿no? El comportamiento de la gota después del impacto, recién Santi lo habló, la adherencia, el tipo de hoja, la pilosidad. Bueno, ¿qué es un coadyuvante? ¿Por qué lo uso? Un coadyuvante, con todas las definiciones que dimos hoy, ¿no? Además de eso, es algo que me ayuda a que la mayoría del ingrediente activo llegue al blanco. ¿Está bien? Los productos han avanzado mucho en los últimos 30, 40 años. Antes trabajamos con muy pocos productos y de una concentración muy alta. Ahora estamos trabajando con, hoy nombramos diclosulam. Diclosulam, ¿qué tenemos? 35 gramos por hectárea. Está el 84%, tenemos más o menos 30 gramos de ingrediente activo. Eso lo tenemos que dispersar perfectamente con 50 litros de agua en una hectárea. Entonces, el producto de por sí, el diclosulam, es muy bueno, pero tenemos que adyuvarlo y tenemos que ayudar a que llegue en la mayor cantidad posible al blanco. ¿Qué es formular un herbicida? ¿Y qué es lo que tengo dentro del bidón? Formular un herbicida es preparar al ingrediente activo de la forma adecuada para su uso. Tiene que estar, lo que está dentro del bidón tiene que ayudarme a que el ingrediente activo, cuando salga y haga la mezcla de tanque, llegue y se disperse perfectamente y llegue al blanco. Todos los coadyuvantes que yo le voy a poner dentro del bidón son para estabilizar lo que yo tengo dentro del bidón, para que la formulación sea estable, pero además para que en el caldo de aplicación forme un caldo perfectamente homogéneo, ¿no? Para que sea aplicado normalmente, que se pueda aplicar. Yo tengo que mantener las propiedades durante el almacenamiento y el transporte. Yo tengo que asegurarme que lo que tengo dentro del bidón esté mínimo 2 años estable en una estantería de un depósito. ¿Está bien? Y ahí es donde empiezo a trabajar con los distintos tipos de formulaciones. ¿Por qué yo formulo una atracina como gránulo o como floable y no lo hago como un concentrado soluble? Porque el tipo de formulación va a depender de las cualidades que tenga el ingrediente activo, las propiedades que cumpla el ingrediente activo. La atracina es muy insoluble, no la voy a poder disolver como para formar un concentrado soluble. ¿Y por qué digo un concentrado soluble, un concentrado emulsionable? Porque son soluciones, son muy estables, no van a tener problemas de estabilidad generalmente. Salvo que hablemos de un cletodín, que por sí la molécula es muy inestable y tengo que estabilizarla. Entonces, depende del ingrediente activo, yo voy a tener que usar coadyuvantes dentro de la formulación, que nosotros los químicos los llamamos formulantes, pero que la molécula en sí es la misma o muy similar a lo que yo puedo después agregarle aparte, ¿no? Como hablaron recién, en la mezcla de tanque.
No es propaganda, ¿eh? Tengo que permitir la aplicación uniforme de cantidades pequeñas de producto en grandes extensiones. Esto es lo que hablaba recién. Yo tengo que asegurarme que sea perfectamente estable. Tanto por avión, por tierra y las nuevas tecnologías en drones. Que ahí ya estamos entrando en un complejo mucho más difícil de abordar, porque estamos hablando de muy bajos volúmenes, con poca agitación, ¿está bien? Y tiene que ser la aplicación, controlar la deriva, ya hay muy problema, se está trabajando mucho en drones. Tengo que optimizar la actividad biológica del ingrediente activo. Es decir, y esto lo vamos a ver en un ejemplo ahora, yo tengo que hacer, por ejemplo, que un glifosato lo pueda aplicar. El glifosato en sí, si ustedes lo ven, es un polvito blanco, muy ácido, muy insoluble en agua. La solubilidad es 2 miligramos por litro. 2 gramos por litro. Entonces, yo voy a necesitar, si lo quiero poner como glifosato ácido, voy a necesitar muchos litros para hacer la formulación. No va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que formar una sal. Por eso se vende como una sal. Las distintas sales van a tener distinta solubilidad. Por eso voy a poder hacer distintas formulaciones con distinta concentración. Pero a su vez, si yo agrego un glifosato, una solución de una sal de glifosato en agua y la aplico, la gota va a ser bien redondita, no va a tener contacto, se va a evaporar, la posibilidad de penetración va a ser muy mala, entonces lo tengo que ayudar, que adyuvar, que coadyuvar, le tengo que poner algo para lograr que el glifosato penetre y actúe mejor. Y ahora en el ensayo que les voy a mostrar, que fue el desarrollo del producto que hicimos nosotros, saqué un montón de información confidencial, pero sirve como ejemplo, van a ver las diferencias y cómo una formulación puede cambiar la eficacia, ¿no? Y el modo, la compatibilidad, puede tener distintos cambios de acuerdo al coadyuvante que yo le ponga dentro de la formulación. Eso obviamente es el último ensayo que hacemos, es el de campo. Primero, cuando hacemos un desarrollo, tengo que lograr una formulación que sea estable, que sea compatible, que se mezcle bien, y a lo último ahí recién con los candidatos vamos y hacemos los ensayos de campo. Eso es muy importante también, la seguridad en la aplicación. O sea, yo no puedo trabajar, por ejemplo, con un concentrado emulsionable con un solvente muy volátil porque va a estar contaminando en el momento de la aplicación, va a haber mucha evaporación y voy a estar ahí contaminando a todo lo que son los operarios. Eso lo tengo que dominar. El tipo de solvente que uso en un concentrado emulsionable, si puedo trabajar y apartarme de un solvente que sea derivado del petróleo y trabajar con uno que sea renovable, mucho mejor. Todos esos puntos se van teniendo en cuenta durante el desarrollo de las formulaciones. Entonces, dentro de una formulación yo voy a tener un ingrediente activo, voy a tener los formulantes, que van a ser sustancias químicas o mezclas que yo le agrego para cumplir una determinada función, ¿no? Y voy a tener inertes, que van a ser o un sólido o un solvente para disolverlo o para llevar a volumen el formulado. Ahí tenemos una lista de todos los coadyuvantes que lo estuvimos nombrando también y que vamos a ver que cumplen una distinta función dependiendo de 3 cosas. El tipo de formulado que sea. Yo puedo tener una formulación que sea una suspensión concentrada, un concentrado emulsionable, un concentrado soluble, un polvo mojable, un gránulo dispersable, un gránulo soluble. Depende del tipo de formulación que sea, es la necesidad que yo tengo de agregarle un formulante distinto. ¿Queda claro? Depende del tipo de caldo que va a formar. Si yo esa formulación me va a formar una solución, me va a formar una emulsión o me va a formar una suspensión. Eso queda claro. Tenemos varios tipos de formulaciones, por ejemplo, un gránulo dispersable, un polvo mojable o un concentrado en suspensión, un floable, que cuando yo lo agrego al caldo, el tipo de caldo que va a formar es lo mismo, es una suspensión del ingrediente activo insoluble suspendido. Y ahí yo tengo que tener que mi formulación tiene que tener formulantes que me estabilicen la formulación en sí y que me estabilicen el caldo de formulación, el caldo de aplicación. Un ejemplo claro es la atracina. Si yo hago una atracina, tengo una atracina en gránulos, yo tengo que tener que ese gránulo cuando lo agregue se tiene que dispersar bien y a su vez disgregar bien y a su vez las pequeñas partículas que se forman tienen que
suspenderse, no aglomerarse y no precipitar. Lo mismo que si yo lo tengo el flowable, pero si yo tengo el flowable en el bidón, ya directamente en el bidón no se tiene que flocular ni caer. Entonces lo tengo que formular y agregarle una cantidad mayor de dispersante porque necesito un dispersante, ¿no? y un antiagregante en el bidón y que eso se mantenga y vaya después al caldo de aplicación. Y por último, bueno, la función que va a cumplir. No es lo mismo la coadyuvancia que lo tengo que dar a un producto que sea herbicida, ¿no? Que como hoy hablamos, si tengo hoja cerosa, hoja pilosa, le tengo que poner más humectante, le tengo que poner mojante, le tengo que poner adherente, que si es un fungicida, por ejemplo, o si es un insecticida. Y acá puse lo que comentaba recién. Hay un montón de formulantes que yo lo uso, por ejemplo, por la propiedad que tiene que cumplir la formulación, por mi formulación en sí. Y a su vez, otros que lo uso cuando tengo que tener una propiedad en el caldo de aplicación que formo. Un ejemplo común son los mojantes. Y antes que nada quería ver la diferencia y mostrar la diferencia que hay entre lo que es un mojante y un humectante. Un mojante es un tensioactivo. Un mojante es aquel que moja, ¿no? Y extiende el tamaño de la gota bajando la tensión superficial, como hablamos hoy. Un humectante es aquella sustancia que retiene el agua más tiempo. ¿Está bien? Llamémoslo un antievaporante. No lo llamo antievaporante porque antievaporante es cuando estoy hablando de la gota que cae y tampoco se evapora, un aceite. El aceite cumple la función también esta de humectante porque evita que la gota se vaya. Hay un montón de polímeros también que son humectantes. Y una de las funciones que yo digo que cumple el famoso sulfato de amonio es el de humectante también. Sulfato de amonio es una sal higroscópica que retiene el agua. Entonces, mientras mantenga más tiempo la gota en contacto con la hoja, mayor tiempo de traslocación va a haber. Fíjense que estamos hablando de todas propiedades que lo que hacen es, con respecto al cuadrito que mostré hoy, mejorar y vencer cada una de las barreras que tiene que cumplir el activo en llegar a la hoja. Y ahí yo lo pongo, que el mojante tiene que estar, por ejemplo, en algunas formulaciones en sí, y tiene que estar cumpliendo la función en el caldo de aplicación. Por ejemplo, cuando yo estoy formulando un flowable, una suspensión concentrada, una tracina, yo tengo que empiezo con un tamaño de partícula muy grande de la tracina y la empiezo a moler para llegar a un tamaño de partícula muy chiquito y que se pueda disgregar y desparramar bien en la superficie del campo. Ahora, si yo empiezo a romper, estoy generando superficies nuevas y esas superficies tienen una carga estática que si yo no le agrego nada, floculan, ¿no? Por estática y forman un flóculo grande. Entonces yo lo que tengo que hacer en el molino es, a medida que se van rompiendo, agregarle un mojante que le baje la tensión superficial y me vaya entrando y se me vaya mojando cada una de esas superficies nuevas generadas. Y junto con esa agua que está ahí se van a agregar unos dispersantes que son tensioactivos que actúan en la superficie sólido-líquido que me evitan que las dos superficies colapsen y se peguen de nuevo, ¿no? Las mantiene separadas. Entonces yo cuando estoy haciendo una formulación de un flowable necesito ponerle un mojante sí o sí. Ahora, si yo tengo un gránulo dispersable, una tracina, cuando yo lo agrego en el caldo, ahí es donde va a cumplir su función el mojante, porque yo necesito que esa tracina se moje y el agua entre en cada una de esas superficies, ¿no? De todo el polvillo que yo le estoy agregando. Entonces, todos esos coadyuvantes que yo le pongo a las formulaciones tienen que estar balanceados, equilibrados y ajustados para cada tipo de formulación y cada compuesto. Esto es una serie de ensayos que se le hacen tanto a la formulación en sí, que son propiedades de las formulaciones, como a lo que se llama propiedades relacionadas con su uso, que sería al caldo de aplicación que yo formo. Esto es lo que es en el laboratorio cada vez que se desarrolla una formulación. Depende del tipo de formulación, se hace el estudio y hay una forma sistemática, metodológica, normalizada de hacer los ensayos para cualificar las propiedades que éste tiene. Por ejemplo, si yo hago una formulación de un ingrediente activo, lo primero que hago es, analizar el contenido del ingrediente activo, por ciento peso en volumen o por ciento peso en peso si es una formulación sólida. Eso es lo primero, ¿no? Pero después tengo que verle el aspecto, la viscosidad, la acidez, densidad, contenido de agua, si es importante o no. No le voy a hacer contenido de agua a un glifosato, pero sí le puedo hacer un contenido de agua a un cletodín, que es totalmente susceptible a la degradación por la humedad. ¿Está bien? Entonces, depende de la importancia de la formulación, ¿no? Depende de la calidad, la cualidad de la formulación, depende del ensayo que yo le tengo que hacer.
Y hay muchos ensayos que se hacen durante el desarrollo de los compuestos, de las formulaciones, que es, por ejemplo, compatibilidad en mezclas de tanque. Eso es muy nuevo, antes no se hacía. Yo le puedo asegurar que hace 15 años ni se hablaba de este tema. Se sacaba una formulación, se analizaban las propiedades típicas de esa formulación y listo. Como hemos evolucionado e involucionado en la cantidad de agua que usamos por hectárea, por ejemplo, si hay algunos viejos acá y se acuerdan, hace 20, 25 años la cantidad de agua que se usaba eran 100, 150 litros como mínimo y no se discutía. ¿No es así, Marcelo? ¿No? Después vino Monsanto con el glifosato y dijo, no, usemos 50 litros, total pongo glifosato solo y la dureza del agua es perjudicial contra el glifosato, entonces usemos 50 litros, cambiamos la presión, la pastilla, bla, 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 y usemos poco. Bueno, después empezaron a haber resistencia, empezamos a trabajar, a hacer mezclas, pero los 50 litros lo dejamos. Con toda mejor, me dan más trabajo a mí, pero bueno. Aquí les doy algunos ejemplos de cómo influyen los distintos cantidades y cualidades de formulantes dentro de una formulación. Uno cuando hace un estudio de una SC, de un concentrado en suspensión, puede tener distintos inconvenientes en esa formulación, ¿no? Sedimentación, floculación, crecimiento de Oswald. Y uno cuando hace los ensayos hace estabilidades a 0 grado, que es el cuadro de arriba, y estabilidades a 54 grados, que se llaman condiciones tropicales, 14 días, 54 grados. Y ahí, como ven, hay algunos que decantaron mucho, otros que decantaron poco. ¿Y eso por qué es? Y por los distintos dispersantes que usé. Unos son buenos, otros son malos, hay distintas calidades, distintas formas de acción, unos que son polidentados y que van a actuar de distintas formas. Bueno, eso es como, usando distintos coadyuvantes dentro de la formulación, puedo tener formulaciones con calidades distintas. Y siempre estoy hablando que la cantidad de ingrediente activo que tenía era la misma. Y el mismo ingrediente activo puede partir del mismo técnico. Esto es un ejemplo que me pasó a mí de un desarrollo. Desarrollé un fungicida, Trimefón era, para Argentina, andaba bárbaro, se vendía, no había ningún problema. Ahora a la empresa se le ocurrió hacer una exportación a Ecuador. Ecuador, cuando hubo este problema, me fui para allá, entro al galpón y parecía que me pegaba una patada en la cabeza cuando entraba. Le digo, ¿qué temperatura es acá? Y 55 más o menos. Le digo, ¿pero qué es ahora por temporada? No, todo el año. Entonces uno desarrolla una formulación con una cantidad dispersante, de humectante, de mojante, para una condición temporal de acá de Argentina, ¿no? Una relación frío-calor que se mantiene. Pero no, allá tuve ese problema, precipitó todo. Lo mismo cuando uno hace un concentrado emulsionable, si le agrega mala calidad de emulsionantes, que son mezclas de distintos tensioactivos, van a formar emulsiones malas que van a romper como aceite, ¿no? Como cual esencia, y la otra van a liberar quemado. Bueno, todo esto influye en el desarrollo que pueda uno tener. Y acá les voy a mostrar, rápido, ejemplos de un desarrollo. Y esta placa la quería poner, estos son resúmenes de trabajo que tomé de un congreso de ACECIN de hace 2 o 3 años, en donde ciertos trabajos ponían en esas columnas que están en azul el nombre comercial del producto que usaban, ¿no? Y en otras no. Y mi consejo es, pongan el nombre comercial de los productos que usan, y ya van a ver por qué. Esta es la molécula de glifosato, ahí tienen todas las propiedades, es una molécula polar, es una molécula muy insoluble, hay que formularla como sal, ¿no? Cómo ataca, va a depender cómo actúa con las propiedades de la hoja, todo eso es lo que venimos viendo hoy, las distintas propiedades. Estos son los distintos tipos de coadyuvantes que se usan dentro de una formulación de glifosato. Fíjense que son todas químicas distintas, van a cumplir distintos efectos. Uno va a ser mojante, el otro va a ser más penetrante, el otro va a ser poliglucósido que actúa, le activa la maleza y le hace bla, 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 un montón de variables. Pero bueno, yo puedo ir cambiando todo esto, ¿no? Y si yo parto de una solución de glifosato y le voy agregando distintos coadyuvantes, la cantidad de glifosato, el pH, todo va a ser igual y voy a cambiar solamente el adyuvante. Eso es lo que hice yo cuando empecé a estudiar el estudio, ¿no? Empecé con 19 candidatos de distintos coadyuvantes, siempre trabajando con glifosato de 540 gramos por litro. Lo que obtuve fue, primero, en estabilidad en estufa y en heladera, hubo algunos que separaban fases, que precipitaban, ¿no? Siempre eran distintas químicas de coadyuvantes. Entonces ahí hice un primer screening y descarté. Después me fui a este punto muy importante. Estos son mezclas de tanque. Agarré ciertos formulados de mi empresa, claves que sabía que se iban a mezclar con glifosato, e hice todas las mezclas.
Y ahí obtuve mi primer semáforo que llamé. O sea, el verde es bueno, el rojo es malo, los otros son intermedios de cómo van a separar. Entonces ahí podemos ver con el recuadro rojo un formulado que era muy incompatible, muy malo, y con los verdes, con algún punto azul, que eran los que eran muy buenos. O sea, eran formulaciones que tenían una muy buena compatibilidad. Yo me podía haber quedado ahí, pero obviamente ahí no termina. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hacen ustedes los ensayistas, una mezcla, ensayos biológicos. Y aquí me voy al punto importante que quería mostrarles. Todos con los que fui al ensayo biológico, los 13 tenían buena compatibilidad, había algunos que eran muy buenos, todos. Pero fíjense en el control. Hubo algunos que tuvieron 20% de diferencia en eficacia de control, ¿no? En dosis completa y a 28 días, creo, una cosa así. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia. O sea, son productos que son compatibles, andan bien en el laboratorio, porque no voy a hacer la diferencia. En el control de eficacia me voy mucho. 20 es mucha diferencia. Entonces, depende mucho del coadyuvante que yo le ponga, la eficacia que va a tener el formulado. Ahí está el semáforo completo. Y miren qué bueno. Muchos de los que habían dado muy buena compatibilidad, en el campo patinaron terriblemente. Y esto no es un ensayo, estos fueron 7 ensayos, de los cuales creo que Marcelo había hecho uno, en varios lugares, y de promedio y de varias malezas. O sea que tiene muy buena estadística, muy buen control todo eso. Entonces yo puedo tener formulaciones que en la mezcla de tanque anda bárbaro todo, pero después la eficacia en el campo es mala. Entonces todo eso, preguntas me las hacen después si quieren, así ya termino. Todo eso va a influir y todo lo que yo le ponga puede variar en la calidad de la formulación que yo estoy trabajando. ¿Está bien? La idea que les quiero dejar es eso. No todas las formulaciones del mismo activo son iguales. O sea, cuando cambian, si ustedes tienen una receta y están aplicando, si hay productores acá y están aplicando siempre algo, y van a cambiar un producto de esa mezcla, la marca de eso, pruébenlo. Yo siempre digo lo mismo, acá en Córdoba más que nada, botella de litro, la cortan, hacen el viajero, ponen 1 litro de agua y con una jeringa empiezan a agregar ahí y lo ven. Ven la mezcla cómo es, cómo se comporta. Y ahí ven la necesidad, si tienen que agregar algún compatibilizante, si tienen que variar algo. Pueden variar la cantidad de agua, porque puede ser la incompatibilidad por la cantidad de agua. Eso lo manejan. Pero el punto importante es eso. No todas las formulaciones son iguales porque los coadyuvantes que están adentro son distintos. Gracias.